¿Cuántos tienen un teléfono inteligente? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen computadora? Entonces, la inmensa mayoría tenemos cualquiera de estos dispositivos. Cuando empezó toda esta revolución tecnológica, empezó con las computadoras. Y a las computadoras les hicieron un botoncito que se llamaba reset. ¿Se acuerdan ese? ¿Cuántos se acuerdan? Ya muchos ya ni se acuerdan, pero tenía ese botón de reset, para los que lo hacíamos en español. ¿Se acuerdan? Algunos ya no saben. Entonces, a los que nacieron en la generación de los smartphones, pues ya no hay botón de reset, pero sí hay función de reset. Es decir, que llega un momento en que los ingenieros que están haciendo estos aparatos crearon un mecanismo en las computadoras o en los teléfonos inteligentes para que pudiera ser capaz el usuario de limpiar la memoria del dispositivo, porque con tanto uso y con el paso del tiempo, el aparato se iba llenando de programas, de viruses, de información, y por moverle la computadora empezaba a hacerse lenta, empezaba a ser complicado cumplir las funciones para lo que nosotros queremos usar el aparato. Entonces ellos inventaron ese aparato, ese botón que se llamaba reset, y en los dispositivos móviles, creo que en español le llaman restablecer las configuraciones originales o algo por el estilo. Que en pocas palabras es un borrado total y regresar el aparato a como viene de fábrica, como lo hizo el fabricante. ¿Algunos de ustedes alguna vez hicieron eso? ¿Hay o no hay un cambio en el funcionamiento del aparato? Sí hay, ¿verdad? De pronto se hace mucho más rápido, más brillante, el orden original. Se nota pues que el dispositivo vuelve a estar en las condiciones óptimas para funcionar para lo que fue creado. El uso del dispositivo ya no se sobrecarga, el sistema empieza a trabajar con fluidez, los recursos ya no se consumen tan rápidamente, la energía dura más cuando ha pasado por ese reset, y queda limpiecito para que le pongas las aplicaciones o los programas que de veras necesitas y ya no le estés metiendo tanta cosa que se ralentiza, que se hace lento el funcionamiento y hasta problemas da, ¿verdad? Bueno, yo veo una comparación entre lo que acabo de explicar y la vida espiritual. Si hiciéramos una comparación entre lo que significa ese dispositivo, más bien, si hiciéramos una comparación del dispositivo con nuestras vidas espirituales, de vez en cuando nosotros también necesitamos un reseteo. Porque a medida que va pasando el tiempo vamos llenando nuestra mente, y me refiero a un reseteo espiritual, obviamente. No tenemos ahí un botón donde hay que picarle, pero estamos hablando de la mente, del corazón, de la vida espiritual de nosotros. Pasa el tiempo y vamos llenando nuestra mente, nuestro corazón de tantas cosas que consumen nuestra energía, que consumen nuestros recursos, que consumen nuestro tiempo, y después ya estamos en una confusión y no podemos cumplir aquello por lo cual nuestro diseñador, nuestro creador, nos formó. Pero Él no nos ha dejado así a la deriva. Nos ha dado su libro, el libro que Dios inspiró con su espíritu, las Sagradas Escrituras, la Biblia, para que nosotros podamos ver el manual de fabricante y entonces hacer un reseteo espiritual. Esa realidad es la que yo vi en el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Veo un paralelo entre lo que acabo de describir y lo que Pedro escribió para los cristianos en esos versículos. En 1 de Pedro capítulo 4 al 11, 1 de Pedro 4, versículos 7 al 11, el pasaje donde vamos en nuestra serie de 1 de Pedro, vemos cómo él llama a los cristianos a hacer un cambio en su mente. Y después de ese cambio,
inmediatamente procurar ciertas acciones. Sería como comparar, tomar el dispositivo, hacerle un restablecimiento de la forma en que se compró originalmente y luego instalarle las aplicaciones de veras necesarias. Un paralelo entre eso y lo que nosotros necesitamos hacer con nuestra vida espiritual es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender qué es el reseteo del que yo estoy hablando y cuáles son las 4 aplicaciones indispensables que le tienes que instalar a tu cerebro después de ese reseteo. Y al final les voy a decir cuál debe ser el background, el fondo que le tienes que, donde todas las aplicaciones están encima. ¿Están listos? Bueno, ahí en Primera de Pedro nosotros vemos cómo él, a partir del versículo 7, va a decir las siguientes palabras. Así que voy a leer 1 Pedro 4, versículos 7 al 11 en la Biblia de las Américas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, con base en este pasaje, vamos a ver de qué reseteo estoy hablando. Y obviamente Pedro no está hablando de un reseteo, porque en sus tiempos no había dispositivos electrónicos. Está claro, ¿verdad? Pero había cristianos. Entonces, si el cristiano fuera como el dispositivo, ¿cuál sería el reseteo que necesita hacer? Es una limpieza de nuestra mente. Es un saneamiento de nuestra mente. Y vamos a comenzar entonces respondiendo a eso. ¿Qué es el reseteo? Ahí en el versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. ¿De dónde sacas esa idea del reset? Bueno, ustedes saben que el sistema de interpretación bíblica que usamos nosotros es un acercamiento que interpreta las escrituras de manera literal, históricamente en su contexto y de manera gramatical. Yo les digo a mis alumnos, liga, literal, histórico, gramatical, aunque esa liga tiene una H ahí adentro, porque histórico lleva H, ¿verdad? Literal, histórico, gramatical, teológico también, pero literal, histórico, gramatical. Entonces, en estos versículos del 7 al 11, quizás algunos de los que les gusta la gramática recordarán que lo que llamamos imperativos son órdenes que se nos dan, que tenemos que cumplir. Como las órdenes de un general, de un capitán, de un sargento para sus subordinados. Las órdenes de un patrón, las órdenes de un padre para sus hijos. Iba a decir de un esposo para su esposa, pero luego me meto en problemas, ¿verdad? Las órdenes. Ahora, en este pasaje que acabo de leer en la Biblia de las Américas, en español, muchos verbos aparecen en imperativo. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, sed prudentes, ese es un imperativo en español, y de espíritu sobrio. Y luego en el versículo 8 dice, sed fervientes. En el 9, sed hospitalarios. En el versículo 10, úselo. Entonces, todos esos que leí en español están en modo imperativo, pero en el idioma griego no. Y debo hacer esa aclaración, porque en el idioma griego solo hay 2 verbos en imperativo en todos esos versículos. Esos son las órdenes que se nos dan. La orden que se nos da en todos esos versículos está en el versículo 7 y es doble, y las 2 órdenes tienen que ver con la mente. El primer verbo en imperativo es lo que la Biblia de las Américas tradujo, sed prudentes. La Reina Valera tradujo, sed sobrios. La sobriedad y la prudencia no tienen nada que ver la una con la otra, aparentemente, en español, ¿cierto?
Por eso tengo que explicarles lo que significa la palabra en el idioma original para despejar las dudas. ¿Me doy a entender? La palabra ser prudente es el verbo sofroneo en griego, que viene de soso, que significa sano, y fren significa mente. Y la traducción literal de esa palabra es mente sana. Mente sana. O sea, saneen su mente. Ese verbo se usó en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Uno de tantos que nos va a servir para dejar claro el punto está en Marcos capítulo 5, y voy a ir para allá, para que entiendan con suma claridad qué es lo que se nos está diciendo, cuál es la orden. En Marcos 5 se registra el relato de cómo el Señor Jesucristo llega a una región extranjera, fuera del territorio judío. Y cuando llega ahí, en el capítulo 5 de Marcos dice, y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, el Señor Jesús, enseguida vino a su encuentro entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía ya atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Qué horror, ¿verdad? Si hubiera un hombre así en tu pueblo, en tu ciudad, en tu colonia, ¿qué pensarías de él? Que es una persona en una gran desgracia, es una persona probablemente que sufre esquizofrenia o algún otro desorden mental, está loco, dicen vulgarmente las personas, y aquí se nos está diciendo que estaba invadido por un espíritu inmundo, por un demonio. ¿Me doy a entender? Pero si la gente lo hubiera visto, que está desnudo, mugroso, con el pelo crecido, las uñas de gavilán, que se golpea como queriéndose matar a sí mismo, que duerme en el cementerio, todo el mundo diría, pobre hombre, está loco, ¿o no? Esa es una ilustración muy clara de alguien que ha perdido su salud mental. Pero no he terminado el relato, sigo leyendo. Dice ahí 6, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Y sigue el relato diciendo cómo Jesús expulsa a los demonios que estaban dentro del hombre. Y me voy a brincar por cuestión de tiempo al versículo 15. Y vinieron a Jesús los habitantes de aquella región que habían conocido al hombre loco. Y quiero que observen lo que dice el versículo 15. Dice, y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Las dos palabras, cabal juicio, en la Biblia de las Américas, o juicio cabal en la Reina Valera, esas dos palabras en griego es una sola, y es sofroneo. Ese es el término griego que se usa en Primera de Pedro. ¿Pueden hacerse una imagen visual ustedes cómo el hombre era antes de experimentar la liberación de Jesús, en sus conductas, en su agresividad, en sus acciones autodestructivas, en su conducta errática? Y después que es liberado, ¿cómo está? Como dice el texto, repito, sentado, vestido en su cabal juicio. Ese saneamiento que hizo Jesús del interior del hombre lo dejó a él reseteado. ¿Me voy a entender lo que estoy diciendo? Ese es el término griego que usa Pedro. Ahora, volviendo al pasaje de la carta de 1 Pedro 4, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues prudentes, sean de juicio cabal. ¿Qué es el juicio cabal en el término que usa Marcos? ¿Qué significa que una persona es de cabal juicio? Es una persona que piensa conforme a la realidad.
y que toma acciones conforme a la realidad, no conforme a las figuraciones, a las fobias, a las fantasías, a las alucinaciones. ¿Me estoy dando a entender? Eso es lo que Pedro está diciendo. Cristianos, llegó la hora de que tengan una mente sana, que piensen conforme a la realidad. Ahora, para un apóstol, un seguidor de Jesucristo, ¿qué es la realidad? La realidad para cualquier auténtico cristiano es la vida como se nos presenta a través de los ojos de las Sagradas Escrituras. ¿Me doy a entender? Esa es la realidad del cristianismo bíblico. Es aceptar que lo que se nos dice que es el mundo en todas sus facetas a través de este libro es verdad. Y conformar todo lo que yo traigo adentro y todo lo que interpreto afuera a través de esos lentes de lo que dice este libro. Ese sería una mente sana bíblicamente hablando. Y a eso somos llamados nosotros. Ahora, cuando tú hacías el reseteo de tu celular o de tu computadora, se implicaba en eso un borrar lo demás, ¿o no? Es que para meter algo más hay que hacer espacio, ¿o no? Si no, vayan a su garage y verán, los que tienen garage. ¿Dónde lo pongo? Entonces ya no cabe nada, ¿qué tienes que sacar para poner algo nuevo? ¿Me entienden? ¿Cómo vamos a empezar a vivir conforme a la realidad si no hay espacio? Porque hemos llenado nuestras vidas con una cantidad de ideas, de pensamientos distorsionados, de temores, de prioridades que no son conformes a la realidad. ¿Sabes cómo le dicen los psicólogos a los que no viven conforme a la realidad? Uno de los grados más altos de no vivir conforme a la realidad, según la psicología moderna, se llama esquizofrenia. Son personas que oyen voces y ven cosas y ya no saben diferenciar entre la fantasía y la realidad. Mira ahí el elefante rosa, hazte para acá, te va a pisar. Y me habla, mi abuelita me está hablando, me está diciendo que... Y entonces tú dices, algo anda mal con esta persona, necesita ayuda. A veces las drogas inducen estos estados de conciencia psicóticos, ¿verdad? Que sacan a las personas de la capacidad para ejercer un sano juicio. Desde la perspectiva espiritual, todos nosotros necesitamos tomar la decisión de hacer ese reseteo. No es el único imperativo en el pasaje que hay otro segundo imperativo. Les dije, solamente hay dos. El primero es el que se tradujo en la Biblia de las Américas, sed prudentes. El segundo, el que traduce, sed de espíritu sobrio. El texto griego literalmente dice, sean sobrios. Reina Valera tradujo velad, esa palabra. Y la palabra que se usa ahí es literalmente, es el verbo nefo en griego, que significa ser sobrio. Es decir, estar con una mente desintoxicada. ¿Qué es la sobriedad? Es la ausencia de borrachera, en términos más explícitos y literales. ¿Me estoy dando a entender? Pero no solamente es estar libre de borrachera, sino es estar libre de cualquier cosa intoxicante. El equivalente es tener una mente alerta. Entonces pongamos los dos verbos juntos. En el primero se nos dice que debemos tener una mente sana, un juicio sano, un juicio cabal, y el segundo imperativo es una mente libre de intoxicantes. ¿Qué es lo que producen las sustancias intoxicantes? Que alteran nuestra capacidad de pensar. Nos dejan en aturdimiento, nos afectan mentalmente. Entonces, la orden que él está dando aquí es sanos de mente, alertas. Limpia la mente y concéntrala con agudeza. Necesitas pensar con claridad.
Entonces, ese es el reseteo del que se nos está dando aquí. Debe ser la decisión que nosotros tomemos de tener una mente enfocada desde una perspectiva espiritual. Evaluar todas las cosas conforme a la realidad de ellas, como Dios las describe. Irnos hacia ese punto. Los que no quieren vivir bajo esa perspectiva, los que se resisten a vivir bajo una perspectiva espiritual, bajo una perspectiva bíblica, desde la perspectiva bíblica están esquizofrénicos. O sea, viven en un alucine, como decimos vulgarmente. Oyen y ven cosas que no son ciertas. ¿Me doy a entender? Reset. Para volver a clean, delete ahí, ¿verdad? Borras todo eso y empiezas ahora a meterle la realidad. De otro modo, ahí tenemos toda la mente llena de viruses, ¿verdad? Y las cosas salen como no queremos. ¿Qué sería lo contrario a ser prudentes? Pues imprudentes, pero esta prudencia a la que está hablando es de mente sana, ¿verdad? Entonces sería una mente intoxicada, confusión, distorsión, distracción. Una vez más, Pedro está apelando al trabajo de la mente. Y hay una implicación en esto de la mente sana, quiere decir que hay que sacar lo tóxico. Miren cuántas veces él ha dicho cosas en términos similares. En el 1:14 él dijo, leo para ustedes. Dijo, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia. ¿Qué está diciendo? Saquen, borren, ¿verdad? 2:11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Delete, todas esas apps, delete, ¿verdad? 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, quien ha padecido, y dice el 2, para vivir, ha terminado con el pecado para vivir en el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Esas son implicaciones de cosas que hay que desechar en nuestra vida, para poder sanear nuestra mente y entonces sí dejarla limpia e instalarle las aplicaciones, los programas que necesitan, las acciones. Pero de poco sirve seguir agregando cosas a nuestra vida sin antes hacer un limpiado interior. ¿Me doy a entender? Esa renuncia. Entonces, ya que hemos aclarado cuál es la actitud mental a la que somos nosotros llamados, entonces ya estamos listos para saber, una vez que tomamos esa decisión, decir sí, yo voy a tener una mente clara. Ahora, antes de pasar al siguiente punto, quisiera animarte a que te hagas esta pregunta. ¿Eres una persona de mente sana? No como nos decían cuando éramos niños. Mente sana en cuerpo sano. Está bien, pero ¿qué quería decir nuestros padres y nuestros maestros con eso de mente sana en cuerpo sano? Que había que hacer ejercicio, que había que ser buenos estudiantes. ¿Me doy a entender? Pero ahora estamos hablando aquí como cristianos. ¿Qué significa tener una mente sana desde la perspectiva cristiana? Ya dijimos, es pensar bíblicamente. No es vivir emocionalmente. No es vivir conforme a la popularidad del sistema que nos rodea. Cuando lo que tú sientes y lo que Dios manda no coinciden, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Cuando lo que tú sientes y lo que Dios describe no coincide, no pueden tener los dos la razón. ¿Me doy a entender? Cuando lo que todos dicen y es contrario con lo que dice la Escritura, alguien tiene que estar equivocado y alguien debe tener la razón. La pregunta es ¿quién? Es nuestra convicción, porque somos cristianos, que lo que dice el libro es la verdad. Y yo estoy para conformarme lo que dice aquí y no para conformar esto a lo que yo traigo adentro. ¿Me doy a entender?
esa decisión, estos dos verbos están en modo auristo, en aspecto auristo en griego. Eso significa, es una decisión irreversible. Es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar una vez y no hay vuelta atrás. Y es, yo voy a pensar bíblicamente. ¿Me doy a entender? Yo voy a pensar bíblicamente y con base a esa, voy a actuar por fe. Voy a actuar por fe en mi manera de vivir. Esa es la primera decisión que hay que tomar. ¿Ya la tomaste tú? ¿O todavía tienes esa lucha de que no, yo quiero hacer las cosas a mi manera? Si el ingeniero que hizo el celular sabe mejor cómo lo hizo y dejó ese botón para que el celular se pueda limpiar y funcionar bien, ¿quién es el ingeniero de la vida? ¿Quién hizo al cristiano? Dios. ¿Seremos más sabios nosotros que Él? Hemos de confiar que lo que Él nos ha dicho en su palabra es lo mejor para nosotros, aunque todo lo que yo siento y todo lo que esté afuera de mí me diga lo contrario. ¿Me doy a entender? Porque Él nos creó. Entonces, una vez que hemos hecho esa decisión, ya hicimos lo más importante. Ahora, la segunda cosa, segundo punto, ¿por qué ese resoteo? ¿Por qué es importante que hoy los cristianos tomemos en cuenta esto y tomemos la decisión de hacer ese cambio de mente? Ahí en el versículo 7 se nos dijo por qué. Y la respuesta es, porque el fin de todas las cosas se acerca. Ya no hay mucho tiempo. Necesitamos limpiar el dispositivo mental, limpiar, porque no hay demasiado tiempo. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué tenía Pedro en mente cuando estaba hablando del fin de todas las cosas? No se refiere al fin del mundo, en el sentido en que la gente de afuera usa el término, el fin del mundo, no. Lo que Pedro interpreta como el fin de todas las cosas a la luz del contexto es la venida de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1, versículo 7, ya lo mencionó él, leo. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿qué es la esperanza que Pedro tiene en mente, de la que ha hablado muchas veces? Es la revelación que estamos esperando de Cristo. Y ahí va a ser la consumación de todas las cosas. ¿Me doy a entender? Para los creyentes, cuando Cristo venga, eso es triunfo. Para los no creyentes, cuando Cristo venga, eso es juicio. Ante ese cercano futuro, desde la perspectiva de Pedro, entonces es hora de resetear. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Ahora, es probable que Pedro lo dice así, no solamente porque él está pensando en la venida de Cristo, sino también porque para algunos creyentes, en términos prácticos, el fin de todas las cosas es la muerte física. No porque no haya vida eterna, sino porque se acaba el problema del pecado para nosotros. De hecho, en 2 de Pedro, capítulo 1, nada más 2 páginas adelante, dice él mismo en el 1:14, escuchen, 2 de Pedro 1:14. Sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendieron lo que él escribió allí? Cuando él escribe 2 de Pedro 1:14, él sabía que le quedaban pocos meses de vida. Es la muerte. Entonces, el fin de todas las cosas en términos prácticos para nosotros los creyentes puede representar que Cristo va a venir cualquier día y no sabemos cuándo, o que la muerte nos va a tocar. Y allá se acabó la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, de arrepentirnos y de hacer la paz con Dios. No sabes cuándo te llega la muerte, no sabes cuándo Cristo regresa. Puesto que el fin de todas las cosas está cerca, entonces, reset. Ahora es tiempo,
Ahora es tiempo de ponernos en orden. De decirle, Dios, te entrego mi corazón, te entrego mi mente, quiero aceptar tu verdad, la acepto. Empieza a escribir, dale borrón al pizarrón y empieza a escribir tú en él. Aceptar lo que tienes para mí. Aunque no siempre sea lo popular. Bueno, entonces ya dijimos, ¿qué es ese reseteo del que estamos hablando? Es una determinación a aceptar en nuestra mente, dejar atrás lo que nos intoxica el corazón y aceptar la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el fin está cerca. Ahora, ¿con qué propósito debemos hacer esto? Y es lo que se nos dice en los versículos 7 al final hasta el 11. Y ahí se nos va a dar 5 propósitos. 5 propósitos por el cual debemos hacer el reset. O sea, no hacemos un reset nada más para dejarnos en blanco. Hacemos un reset para instalarle aplicaciones nuevas. Las que de veras necesito. ¿Me voy a entender? Y se nos van a mencionar propósitos prácticos presentes y también se nos va a mencionar un propósito espiritual eterno. 5 propósitos son, 4 presentes y prácticos y uno es más espiritual y eterno. Vamos a comenzar viendo los 4 propósitos prácticos, las 4 aplicaciones que le vas a instalar ahí al celular ya que lo dejes limpiecito. ¿Están listos? Número 1, ¿para qué debes poner tu mente clara, alerta, sana? Versículo 7, para la oración. Número 1, la oración. ¿Está claro? ¿Qué es la oración y por qué la practicamos? La forma más simple que tienen muchos cristianos para explicar la oración, ¿qué es? Hablar con Dios. Eso es. Hace poco estaba predicando en otra iglesia donde me invitaron y al final de la reunión se acercaron personas pidiendo oración y una de esas personas tiene poco de haber llegado al cristianismo. Y entonces me decía que estaba acercándose a Dios y que estaba rezando mucho y yo le expliqué, hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es repetir la oración de otro. Orar es tú mismo hablar con Dios. Tú habla con Dios. Probablemente es lo que estás haciendo, simplemente no sabes el término. Eso es orar, decimos los cristianos, es hablar con Dios. ¿Por qué Pedro menciona eso aquí como la primera aplicación que hay que instalarle al dispositivo? Porque la oración cumple ciertos propósitos que ninguna otra dinámica de nuestra vida puede cumplir. Miren, a través de la oración, en primer lugar, nosotros tenemos comunión con Dios, compañerismo con Dios, amistad con Dios, conversación con Dios. Cuando yo era chico me criaron que cuando andaba yo en la calle y pasaba por un templo, a esa era la casa de Dios y entonces tenía que ser la señal de reverencia. Ya pasaba por ahí, entonces sí ya podía ser el diablo, ¿verdad? Hacer lo que quería. Pero cuando llego al conocimiento de la Sagrada Escritura y me doy cuenta que Dios me llama y me convierto a Cristo, ahora yo sé que el Señor vive en mí y yo puedo tener contacto con Él las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aún en mi mente puedo perseverar en oración, hablar con Él. Todos necesitamos, todos los cristianos necesitamos tener una relación personal con Dios, platicar con Él. No me contestes, pero yo te pregunto, ¿tú tienes eso? ¿Conversas con Dios a lo largo de tu día? ¿Le cuentas tus cosas? ¿Hablas con Él? Y no solo de manera mental, separas tiempos donde de voz audible, aunque sea en voz baja, porque a lo mejor vives en una casita muy pequeña, en un cuartito con otras personas, pero de voz audible separas momentos para hablar con Él. Si tú no haces eso, inténtalo y vas a notar la diferencia. Lo que produce tener una relación personal con Dios. La vida cambia. Con la oración no solo tienes comunión con Dios, a través de la oración recibes poder de Dios.
No tanto que lo recibas como una descarga eléctrica, sino más bien que lo experimentas, porque ya tenemos en nuestro ser interior al Espíritu de Dios. Pero a través de la oración somos habilitados para experimentar el poder de Dios. Escuchen en Efesios 3 cómo dice la Escritura. Solo escuchen, por favor. Efesios 3:14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la idea de doblo mis rodillas? Pues dobla sus rodillas para orar. Eso es lo que está tratando de decirnos. Sigo leyendo. Estoy en Efesios 3:14 al 17. Dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. ¿Cuántos tienen un ser interior? Todos tenemos un ser interior adentro de nosotros. Y el apóstol le está diciendo, dice, esta es la razón por la que doblo mis rodillas y oro. Y él dice, y lo que yo le pido a Dios es que les conceda ser fortalecidos. La forma en que una persona es fortalecida es recibiendo fuerzas, eso es. Cuando te sientes débil, eres fortalecido. ¿Me doy a entender? Y dice, fortalecidos con poder por su Espíritu. El Espíritu Santo vive adentro de los cristianos. Efesios 1:13, regresándome ahí una página, dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Ah! Un sello. Si tú no eres cristiano, tú no tienes eso. Discúlpame, tú no tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te oye, te ayuda afuera de ti, pero no está dentro de ti. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo se te mete y en el tiempo de la necesidad, de la debilidad, de la angustia, oras a Dios y te fortalece interiormente con su poder por el Espíritu que está dentro de ti. Eso solo funciona a través de la oración. Por eso Pablo oraba por los efesios, por eso. Por eso una vida de oración nos mantiene en una continua comunión con Dios, y en tiempo de la debilidad nos da sus fuerzas cuando ya no tenemos más. Y no solo nos da su poder, también nos da su paz. Filipenses, enseguida de Efesios, dice la Escritura en el capítulo 4, escuchen, dice, por nada estén afanosos, preocupados, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Puede haber un huracán de problemas afuera, puedes ser despedido, tener el diagnóstico de la peor enfermedad, se te puede caer el pelo, tu suegra te avisa que se muda contigo a casa, o sea, todo lo que tú puedas usar como excusa, que el mundo se te cae a pedazos, y por dentro, y te van a decir, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para estar tranquilo? Y tú dices, no soy yo, es Dios. Es Dios. La presencia, el poder y la paz de Dios están al alcance del creyente a través de la oración. Por eso debemos orar. Pero si estamos descuidando la oración, pues estamos sustituyéndola con otra cosa. Si tú experimentas pruebas y no estás yendo a Dios, estás yendo a alguien más. Estás yendo a alguien más. Si tú no estás sacando las fuerzas de Dios para enfrentar tus problemas, las estás sacando de otro lado. Si tú no estás encontrando en Dios tu compañerismo para vivir la vida, lo estás encontrando en otra persona. No necesariamente son malas, pero tengo malas noticias para ti. A quien buscas se te va a gastar. Ni nadie se compara con él.
Todos te van a dejar en algún momento. Todos te van a fallar en algún momento. Él jamás. La oración. Número 1, ¿por qué debemos, después de hacer un reset, yo voy a vivir conforme a yo necesito al Señor? La oración es mi contacto con Él. Esa es la primera aplicación que debes instalar ahí. Segunda, volvamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Segundo propósito por el cual debemos limpiar, sanear nuestra mente, es para que podamos amar como Dios manda. La segunda aplicación que debes instalar, la segunda app de tu smart espiritual, es el amor mutuo. No es la primera vez que Pedro ya lo dijo tantas veces, pero es que ya ven cómo somos. En el 1:22 les dijo, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a los otros entrañablemente de corazón. También lo dijo en el capítulo 2, versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos. En el capítulo 3, versículo 8, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales. ¿Qué es fraternal? Amor de hermanos, amándose. 9, no devolviendo mal por mal, injusto por injusto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Y una vez más aquí se nos dice, amarnos mutuamente. Pero ahora se nos da un agregado en este versículo. En el 8 dice, pues el amor cubre multitud ¿de qué? De pecados. ¿De pecados de quién? No está hablando de tus pecados. Presten atención. Juicio claro. Observen el texto. Fervientes en vuestro amor, ¿qué? Los unos por los otros. ¿Por qué el amor cubre multitud de pecados? ¿Cuáles pecados? Los de los otros. O sea, malas noticias, van a pecar contra ti. ¿No? Tus pecados que te preocupas, Cristo ya los pagó, ¿o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces todos nuestros pecados ya fueron no solamente cubiertos, pero fueron quitados por la muerte de Cristo. No está hablando de tus pecados, está hablando de los pecados que los otros hermanos cometen contra ti y que te sirven de la razón perfecta para ya no amarlos. Aunque mencionamos la oración como la primera aplicación que instalamos en el dispositivo limpiado, aquí por la frase que dice el versículo 8, sobre todo, esa frase significa literalmente antes que todas las cosas. Más importante que la oración, no es que sea más importante que descarte la oración, pero en cuestión de prioridades, amar es prioridad. Amar es prioridad. Observen 4 observaciones respecto al amor que se nos dan en este pasaje, rápidamente. La primera, el amor es una prioridad. Ahí se nos dice, sobre todo. ¿O creen que es accidental que Pedro haya puesto esa frasecita ahí? Como que me sobra tinta. ¿Qué le metemos ahí? Pues ponle sobre todo ahí. No lo puso por esa razón. ¿Qué significa esa frase sobre todo? Eso que dice, aquí tienes un montón de cosas, sobre todas esas, arriba, ¿qué está? El amor. Eso es lo que está diciendo. Segunda observación, ahí dice el texto, fervientes, sed fervientes en vuestro amor. La palabra fervientes literalmente significa constantes, como traduce la Biblia textual, sin cesar. Es un amor constante. ¿No es cierto que el amor se desgasta o pierde impulso? Pues échale ganas. Es un amor constante. Tercera observación, es un amor
a los hermanos, a otros, no es un amor a mí mismo. ¿Observaron eso? Hermanos, amémonos unos a otros. ¿Cuál es la tendencia natural? Amarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la responsabilidad? Amar a otros. Y cuarto, porque, ahí lo dice el texto, ya lo vimos al final, el amor cubre multitud de pecados. Ahí Pedro nos esquinó, nos arrinconó. Nos está diciendo, no me salga con que ya ama, no. Del amor que estoy hablando, mis hermanitos, es perdón. Perdón, de eso estoy hablando, no te hagas loco. Perdona. ¿Alguna vez intentaste amar a alguien y sentiste que te dio la puñalada en la espalda? No, pues ya no lo amo. Lo amo de lejitos, ¿verdad? Ahí voy a orar por él o por ella. Dice, no te canses de amar. El amor, por amor, vas a perdonar. Vas a deja. Es que esa es la única esperanza del amor, hermano. ¿Saben por qué? Porque si no amamos así, entonces nadie te amaría en la iglesia. Porque también tú cuando llegaste hiciste de las tuyas, ¿o no te acuerdas? ¿No te acuerdas? Pero hubo alguien que creyó estas palabras y dijo, no, ten paciencia. Hermanos, si yo les contara cómo yo era, me odiarían más. Pero hubo muchos que han creído esas palabras. Y eso me venció y me sigue venciendo. ¿Y cómo crees que va a pasar contigo? Nosotros somos de los que queremos que se practique esto con nosotros, pero cuando a nosotros nos toca practicarlo con otros, ahí ya no nos gusta. El amor. Un cristiano que sufre solo podrá amar de esta manera cuando hizo una decisión en su mente, ¿o no? Por eso el trabajo en la mente viene primero. Porque yo no decido vivir conforme a la mente de Cristo cuando vienen las heridas, las traiciones, los desencantos. Es muy difícil. Nosotros somos muy expertos en etiquetar a las personas. Una persona nos hace algo y le vemos cara de eso por el resto de la vida. Cara de dólar, no me pagó, no me pagó. Cara de boca, chismeó, no. O sea, así somos nosotros. Pero el amor cubre multitud de faltas. Amar. Oración. Amor. Número 3, vamos. El tercero que menciona Pedro en la lista, sed hospitalarios. Y la palabra sed en griego no está, nada más dice hospitalarios. Hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Esa es la tercera aplicación que tienes que instalar, la hospitalidad. La hospitalidad. Acuérdate, Pedro le está hablando a cristianos que están en el riesgo de la persecución. ¿Qué pasa cuando los cristianos eran perseguidos? Muchos de ellos huían. ¿Y la casa? ¿Dónde se la llevaban? Cuando yo era niño existía una caricatura que se llamaba Sport Billy. Sport Billy tenía una maletita. Iba con su maleta, su mochila, donde quiera, y cuando llegaba a ese lugar, abría la maleta y sacaba un automóvil, sacaba un cohete, sacaba una casa. Me ven con cara de decir, pues quién sabe, yo soy acá de Phineas and Ferb para acá, ¿verdad? Bueno, existía Sport Billy, ya se las conté. No hay Sport Billys en la iglesia. Cuando la persecución arrecia, cuando los problemas vienen, a veces los cristianos sufren desamparo. ¿Quién se supone que los va a ayudar? Hospitalidad. La hospitalidad. En tales casos, un cristiano de mente descuidada puede caer en murmuraciones quejosas. Imagínense que nosotros no fuéramos tan privilegiados como vivir aquí, que hubiéramos vivido en lugares como Ruanda, Tutsis contra Hutus, o Siria o Turquía, los kurdos, lugares donde miles de personas han sido desplazadas por las guerras y las persecuciones, y hay campos de refugiados por todos lados.
Y algunos de ellos son cristianos, y nosotros siendo cristianos con nuestras casas y viendo nuestros hermanos allá sufrir. Si tú fueras eso, mire, les voy a contar algo que me pasó. Cuando yo vine aquí a Estados Unidos, ya hace más de 10 años, yo fui muy afortunado por la gracia de Dios. Teníamos familia que nos recibió. Pero llegó un momento en que nosotros necesitábamos dar un paso de fe y salir. En ese tiempo estábamos siendo parte de una iglesia grande americana donde empezamos a ir. Así que yo dije, no, es una iglesiota tan grandota. Seguro que hay alguien que tendrá algún lugarcito para darnos hospedaje. Así que fui y hablé con el pastor. Le dije, pastor, ¿no tendrá por ahí un lugarcito donde alguno de las familias de la iglesia que nos dé hospedaje unos días? Y yo, con una mente cristiana bíblica, creía que iba a haber cristianos que ponían esto en práctica, ¿no? Y fui muy creído a hablar con el pastor. Y me dijo, pues déjame orar y déjame ver. Ya cuando pasó un poco más de un mes y no me hablaba, me desesperé y fui, saqué una cita, me recibió, me dijo, pues pásale. Y me sentó ahí. Me sentó y yo le dije, pues hace como un mes te dije y quisiera saber si entre tantos miembros, pues eran cientos de familias o cientos de personas que iban a esa iglesia. Y él empezó diciéndome, no. Y todo lo demás que dijo después de eso, ya no lo oí. Yo nada más me acuerdo que estaba sentado ahí en la oficina y él dijo, fíjate que no, porque sinceramente les digo de corazón, no sé qué dijo. Yo nada más me acuerdo que dijo no, y nomás dijo no. Y él estaba ahí con su boruca. Yo acá adentro estaba diciendo, para eso me gustan los cristianos. Cuando uno los ocupa no sirven para nada. Tanto, y yo estaba enojado así, nomás que me quedé callado. Ahí nomás lo estaba viendo, pero yo en mi mente traía todas estas murmuraciones. No puedo creer, dije yo, todos estos. Y estaba yo así discutiendo, así reclamándole a Dios en mi mente, y él seguía con su bla, 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 bla. Yo nomás lo oía. Y en ese estaba como, llegó este pensamiento, esta convicción, como si Dios me hablara y me dijera, eres igual que todos, Tú que te crees tan maduro y tan espiritual, eres igual que todos, eres un chillón, porque pones tus ojos en la iglesia en lugar de poner tus ojos en mí. Ahora la iglesia te falló y ya estás dolido, chillón. Todo eso pasaba dentro de mí mientras él seguía hablar, ¿no? Yo no sé qué me diría, la crisis o quién sabe qué me explicaría. Y después que llegó esa convicción, esa cristalina, esa idea, me acordé cuántas veces yo como pastor vi llegar personas a la iglesia, y yo era el pastor, a pedir ayuda. Y yo como pastor, ¿qué consejo les daba? Les decía, pues pongan su confianza en Dios, no pongan su esperanza en los hombres porque les pueden fallar. Y la gente se enojaba. Y entonces dije yo, sí es cierto, yo soy igual que todos. Y allí mismo me arrepentía dentro de mí. Por fuera yo nomás estaba viendo el tipo. Y por dentro, todas esas cosas pasaron en mí. Y dije, tienes razón, Señor, perdón. No me voy a quejar de la iglesia. Es la iglesia que tú compraste, tú sabrás. Así que adentro me enojé, protesté, fui confrontado, me arrepentí y solté. Perdoné y ya. Ya cuando acabó de hablar el hombre dijo, ¿verdad? Y dije, gracias, no hay problema, está bien, gracias. Gracias de todos modos por haber intentado. Adiós. Y me fui. Esa noche, una persona me llamó por teléfono en inglés y me dijo, tú no me conoces, pero yo sí te conozco a ti. Un día pasaste adelante a dar tu testimonio, que venías aquí y dijiste que vivías con tus familiares, y entonces yo me acordé que tengo mi amigo que vive en el estado de Washington y dejó su casa vacía aquí en Tracy. Me tomé la libertad
No le pedí a nadie permiso, yo nada más le llamé y le dije, mira, hay unos misioneros aquí que están viviendo con sus familiares y tú tienes tu casa allí, tú eres cristiano, ¿no estarías dispuesto a prestárselas? ¿Me dejaste las llaves? Y él dijo que iba a orar, se tomó todas estas semanas y hace ratito me acaba de hablar. Eran como las 4 de la tarde. Cuando yo hablé con el pastor en las 10 de la mañana. Y ese día como a las 4 de la tarde me habló él. Era noviembre y ya estaba oscuro. 4:30 por ahí. Y yo le dije, no es cierto. Me dijo, aquí tengo las llaves y la casa está lista para que tú la habites, si quieres. Dios fue mi hospedador esa vez, pero me enseñó una gran lección. ¿Por qué a los cristianos les cuesta tanto ser hospitalarios? ¿Por qué? Yo escribí algunas razones. Seguramente hay muchas más. ¿Por qué a los cristianos nos cuesta tanto ser hospitalarios? Una razón por la cual nos cuesta tanto ser hospitalarios, yo creo, es porque sabemos que si somos hospitalarios nos vamos a exponer a que nos conozcan como realmente somos. Acá en la iglesia todos somos, Dios lo bendiga, hermano, aleluya, bendición, hermano. Pero en la casa no entra ni el diablo porque tiene miedo, ¿verdad? Entonces sabemos que si hospedamos a alguien, va a conocer como realmente somos. Y no queremos eso. Y más si tenemos niños, ¿verdad? Porque los niños no se callan, todos dicen la verdad. Pues no dijiste, papá. ¿Verdad? Otra razón por la que no queremos ser hospitalarios es porque alteraría eso nuestra comodidad que tanto veneramos. No me toques ese adorno. No. Pero traer extraños a la casa es correr el riesgo que va a alterar tu orden. Nada más hay un baño, ahora tenemos que ponernos de acuerdo quién se baña primero, qué después. Y por dentro está diciendo, ciérrale a la caliente, ¿verdad? Porque tercera cosa, no solo afecta a nuestra comodidad, cuesta dinero, ¿sí? Hospedar gente cuesta dinero. Cuesta dinero. Y quizás una última razón que voy a mencionar es porque una vez lo hice y me fue mal. Una vez corrí el riesgo de hospedar a alguien y hasta habló mal de mí, se robó qué sé yo. Me lastimó. ¿Yo qué necesidad tenía? Y ahora tengo que batallar solo por hospitalario. Escúchame bien, cristiano. No importa. No importa. Sé hospitalario cuando puedas. Y no solo seas hospitalario con los pastores y los predicadores, las celebrities del mundo cristiano. Va a venir el misionero, sí, hay que hospedarlos, es un privilegio así. Y cuando es un hermano menor espiritualmente hablando, cuando ocupa a alguien que no te va a poder pagar y que, no te va a poder dar consejos ni te va a contar las aventuras allá ¿no? Que son problemas, que son niños malcriados, latosos, mocosos. ¿Qué? ¿Te van a ensuciar ahí la mesa? ¿Qué? ¿Qué es ser cristiano entonces? Esa es la tercera, hospitalidad. ¿Sabes qué dijo Pedro en el capítulo 2:11? Si no lo recuerdas, te ayudo. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Así nos ve Dios en este mundo. ¿Qué tal si el día de mañana los perseguidos somos nosotros y los que ocupan hospedaje somos nosotros? ¿No vamos a querer que alguien practique eso? Ahí sí. Por eso la próxima vez que haya la oportunidad, aprovéchala para hospedar. Oración, amor, hospitalidad. Vámonos porque el tiempo no se detiene, ya estamos con el tiempo encima. Regreso al capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial,
úselos sirviéndoos los unos a los otros. Y el cuarto propósito es ministerio. Di ministerio. ¿Por qué no dije servicio en lugar de ministerio? Porque la palabra que se usa aquí es servicio, diaconeo, sirviéndoos. Porque nosotros podemos servir, es decir, actos de servicio en todas las esferas. Tú puedes servirle a tu vecino cortándole el pasto, recogiendo la basura. Tú puedes servir a tu patrón haciendo un trabajo adicional que no te toca. Tú puedes servirle a todo el mundo. Pero en este contexto, el pensamiento de Pedro se refiere al servirnos en la iglesia, a los cristianos. Y eso es lo que normalmente en la iglesia llamamos tener un ministerio. Miren cómo lo dice él. El que en el 10, según cada uno ha recibido. Entonces se nos dicen varias cosas, no tengo todo el tiempo para explicar todo, pero aquí se nos está diciendo que cada cristiano ha recibido cuando menos un don espiritual para servir a los demás. Dice el 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros. Los cristianos con respecto al servicio deben que tener una actitud de esclavos y una acción de meseros. La Biblia dice dulos, esclavos. Una actitud de esclavo es uno con una actitud de servir siempre. Pero el diáconos era el mesero, era el que se especializaba en el trabajo de servir en la mesa. Cada uno de ustedes ha recibido un don. Usted debe tener una actitud de servicio, pero debe especializarse en aquello que le ha sido dado para servir. Ahí se dan algunos ejemplos. El que habla, versículo 11, que hable conforme a las palabras de Dios. A algunos de ustedes no les gusta hablar. Los ponen a hablar en público y se ponen en mejor no. Pues no es lo que se les dio. Pero hay otras habilidades, versículo 11 todavía dice, el que sirve, que lo haga con la fortaleza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Entonces, dependiendo del don, tenemos una clase de discipulado donde hablamos de los dones, los talentos, las habilidades para servir. No vamos a hablar de eso hoy. Simplemente, ¿para qué eres más bueno? Si lo que tú haces te sale bien, hazlo más para el Señor. Esa es la cuarta aplicación que le vas a instalar a tu corazón. Servir en lo que eres bueno. Sirve a los demás. Lo que tienes, úsalo para servir. Úsalo para servir. Descubre tus dones para que eres bueno y perfecciónalos. Y cada vez hazlo mejor. Si se ocupa hacer de otra cosa y nadie más puede, lo hago porque tengo una actitud de siervo. Pero si me dan a escoger, hago aquello para lo que soy mejor. Y me perfecciono y cada día lo hago mejor y mejor. Si cada uno de nosotros hace lo mismo, entonces vamos a dar más fruto y más beneficio. Ya he explicado los 4 propósitos prácticos presentes. Después de hacer un reset de nuestra mente y terminamos con el último, que es el propósito supremo. Por eso yo le llamo, ese es el fondo de pantalla, es el screen, ahí donde todas las aplicaciones se ponen encima. Todo lo que hacemos, dice el versículo 11 al final, para que en todo, en la oración, en el amarnos, en ser hospitalarios, en servirnos unos a otros, para que en todo, como dice 1 Corintios 10:30, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y aquí dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, a Cristo y no solo a Dios, y el dominio por los siglos de los siglos. La razón suprema por la que los cristianos existimos, fuimos creados, vivimos y luchamos es para que Dios sea glorificado en todo tiempo, en todas las cosas, en todo, mediante Jesucristo, Dios sea glorificado. Por eso oramos, por eso amamos, por eso hospedamos y por eso servimos, para darle la gloria a Dios, porque Él merece todo.
merece lo mejor de nosotros, porque todo es para la gloria de Él. Ese es el cambio de mente que se urge. Si no puedes hospedar a alguien porque se lo merece, pero Dios se lo merece. Si no puedes amar a alguien porque se lo merece, pero Dios, por amor a Dios, lo amas y lo perdonas. Si no agradecen lo que haces en servicio, no lo haces solo por ellos, pero lo haces para la gloria de Dios. Oremos. Señor, gracias damos por tu palabra. Es una palabra desafiante y edificante. La queremos recibir. Oro por aquellos, Señor, que escuchan esta palabra, que la puedan abrazar y sobre todo podamos nosotros todos ponerla en práctica. Bendice a todos los que son parte, Señor, de este sentir, tanto los presentes como los que nos ven a la distancia, en el nombre de Jesucristo. Amén.